traiciones, las perversiones. Y esta sonrisa de actores, ¿verdad? Bueno, sí, claro, hay que impostar para verse muy actor. Bueno, esperamos que lo disfruten tanto como nosotros hemos disfrutado estas semanas atrás, que nos hemos juntado para leer. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Cada uno de los cuentos es una historia distinta y en general todos se guían por... A ver, el personaje principal siempre va a ser Bíscovitz y su musa, digamos, siempre va a ser Liuba. Así que, pero que sepan que cada historia es una historia distinta, que no tiene una que ver con otro, aunque los personajes principales tengan el mismo nombre. Y bueno, les presento aquí a mi compañero Dani Beru. Ponte de pie, Dani, para que te aplaudan. Es muy actor con su sonrisa, muy actor. Y ahora no se pone de pie. Sara González Gandullo, si no me equivoco, ¿verdad? Sara González, ahí. Muy actriz. Muy profesional. Y bueno, se llama Alga, creo que lo he dicho bien. Algo así. Algo así. Por favor. Y bueno, esperemos que lo disfruten como nosotros lo vamos a disfrutar seguramente. Bueno, empezamos con el primero. Ahí. Bonitas porquerías, Bíscovitz. Puerco se nace, y nosotros los Bíscovitz lo éramos desde hacía varios millones de años. Pero no siempre resultaba fácil recordarlo. Donde vivíamos nosotros, un poblado de nómadas Hmong del sur de China, habitábamos bajo un mismo techo hombres, mujeres y cerdos. No en vano, el ideograma Jia, un cerdo bajo un tejado, significa familia. Éramos un bien tan precioso para aquella gente que, si no había ninguna cochina, eran las mujeres quienes nos daban de mamar a los lechones. Todo esto no dejaba de crearnos a los cerdos cierta confusión mental. Precisamente para dejar las cosas bien claras, las últimas palabras de mi madre, antes de ser degollada, fueron: Recuerda siempre lo que eres, hijo mío, un puerco. Intenta comer siempre porquerías, comportarte como un marrano y pensar cochinadas. Haz que tu casa sea una auténtica posilga. Y sea con quien sea, desahógate con todas las guarradas que se te ocurran, como hizo aquel gran porcachón de tu padre. Sí, mamá, te lo prometo. Y metí el hocico en la artesa para no oír los ruidos de la matanza. El fallecimiento de mi madre, bendita sea aquella guarra, me dejó un vacío imposible de llenar y señaló, pobre de mí, el inicio de aquella luctuosa cadena de acontecimientos que me llevó a la perdición. Se habían iniciado las celebraciones del año de la serpiente. Eran días de fiesta para los hombres y de luto para los cerdos. Aunque ni siquiera para nosotros faltaban las ocasiones felices, la oportunidad de hacer vida social y disfrutar del jolgorio. Los habitantes de los poblados vecinos se reunían para celebrar las danzas propiciatorias, los ritos de la siembra y el tuerque. Y era también entonces cuando se realizaba el cortejo y se concertaban los matrimonios. Para que pudiesen tener lugar las nupcias, éramos necesarios nosotros, los puercos. Precisamente entonces, una joven de nuestra cabaña estaba contrayendo matrimonio con un muchacho del poblado vecino, y el tipo se había presentado con una dote de 2 cochinillos de leche y una cochina. Podría parecer que aquella dote dejaba mucho que desear, pero solo para quien no hubiera visto la cochina. Por lo que a mí respecta, fue lo único que estuve mirando durante todo el tiempo que duró el matrimonio. Era una venusnante cosa y de grandes nalgas, con el cuero de color claro y el hociquillo prominente, su olorcillo de babirrusa y el rabito caracolado hablaban dulcemente a las partes más puercas de mi corazón.
Se adelantó muy erguida, anqueando. Comprendí de inmediato que se sentía la reina de las cerditas. Yo soy Liuba, que en nuestro dialecto significa perla entre los puercos. ¡Madre mía! ¡Qué tipito! Y yo soy Vitskovich. ¿Y significa? Nada. Que soy un sucio porcachón que se llama Vitskovich, damisela. Ven aquí. ¿Sabes que tienes un hocico realmente bonito? Hocico. Un bonito semblante, querrás decir. Claro, claro. Había empezado a masajearle la piel con el morro. Podía decir lo que quisiera. Y tienes también un bellísimo cuerpo. Una bella y rosada textura carnosa, querrás decir. Sí, sí, claro. ¡Qué hermosos jamones! Quería decir miembros, condesa. Fue entonces cuando se giró de golpe y me soltó tal dentellaada con sus colmillos en la cabeza. ¿Por quién me has tomado? ¿Por una de tus puercas putitas? No veo ningún otro macho en esta porqueriza. Yo no pertenezco a nadie, sino a mi alma, que ha sido alimentada por las enseñanzas de los 8 inmortales Huaxian y de los 500 santos Luohan, a mi mente, que he cultivado en la práctica del Qigong y en el respeto de los 5 cánones Wuqing, a mi dignidad y a mi vida, que está al servicio del bien y de la suididad. Me quedé de piedra, atocinado. ¿Qué puedes decirle a una cerda que te habla de la suididad? Señaló con los colmillos a los hombres, el novio y la novia, que estaban bailando. Fíjate con qué delicadeza tratan los hombres a sus mujeres. ¿Qué tienen ellas que no tenga yo? ¿Acaso soy inferior? Por supuesto que no. Paso por renunciar a la ceremonia del peinado. Paso por prescindir del horóscopo rural, pero el día de mi Qigong quiero por lo menos disfrutar de un baile. Observé a los bailarines. El ritmo que llevaban no parecía difícil, un 4x4 bastante monótono. Daría cualquier cosa por bailar con ellos, Vitskovich. Cualquier cosa. Y así fue, mamaita, como, aunque movido por las más cochinas intenciones, cometí la gran equivocación de mi vida. A paso de baile, me dirigí hacia el sombrío escenario de mi condenación. Bajo las miradas de pasmo de todos los presentes, suidos o no, Liu y yo nos abrimos paso entre los bailarines y, corcoveando en equilibrio sobre las patas traseras, nos dejamos transportar por el delicioso swing de aquella música. La embriaguez de los sonidos y los efluvios del opio me empujaron a improvisar los pasos más audaces, y muy pronto Liu y yo nos habíamos convertido en el centro de atención y arrancábamos aplausos. Yo daba vueltas, tensaba las pezuñas, hacía cabriolas, requiebros y piruetas. Luego volvía al romántico papada contra papada. Cuando por fin me di cuenta de hasta qué punto resultaba ridículo, ya era demasiado tarde. En aquellas reuniones siempre había comerciantes de opio y de jade, dispuestos a adquirir cualquier cosa de la que pudieran sacar beneficios. Uno de ellos pensó en ganar dinero a nuestra costa. Fuimos vendidos a un circo de Shanghái, y así se inició el largo viacrucis de mi mortificación. Había el número del domador de puercos, había cochinos subidos al trapecio y en monociclo, pero sobre todo estaba el gran baile final, con una impresionante coreografía de cerdos ataviados, con un tutú blanco en el que yo, con mallas azules, y Liu, con un tutú rosa, realizábamos nuestra exhibición al compás de una sonata de Strauss. Todos los machos fuimos castrados. A esas alturas, sentirse un verdadero puerco era realmente difícil, mamaita. Yo intentaba desesperadamente revolcarme en el lodo, gruñir las más sucias obscenidades, pero ya no era lo mismo. Todo
Todas las noches, cuando abrazaba el yuga, en sus ojos solo veía reflejada la repugnancia que sentía por aquel payaso gordo y castrado. El público aplaudía entonces mis lágrimas y el imponente sentido trágico de mi rítmico ademán. Cada vez se hacía más importante para mí el momento en que, saludando con una inclinación para recoger el tributo de la platea, celebraba con los nuevos placeres de la vanidad el triunfo de mi derrota. Pero las humillaciones no habían terminado. Cierto día, durante una gira por Japón, una anciana mujer de negocios tejana vino a verme al camerino. Me felicitó, se tomó la libertad de acariciarme y cerró un trato mediante el cual tomaba posesión de mi persona. Volé con ella hasta Dallas y de allí, en un helicóptero privado, a su villa. Las costumbres licenciosas de la vieja me habían hecho suponer al principio que quizá quisiera satisfacer algún extravagante capricho erótico. Pero no era así. Aunque mi señora tampoco pertenecía a una liga protectora de la raza suina. La vieja tenía una hermana que había estirado la pata hacía poco, dejando un testamento que decía más o menos así. Dejo todos mis bienes a aquel cerdo de Adrian J. Stinson, el único que alguna vez ha hecho que me divirtiera, el único que sabía bailar un foxtrot, haciéndote creer que se trataba de un tango. Puesto que el pobre señor Stinson había ya fallecido en un hospicio, los abogados de la vieja estaban haciendo los manejos necesarios para que aquel cerdo de Adrian J. Stinson resultase ser yo, lo que me convertiría en el único heredero, de forma que el dinero fuese a parar finalmente a los bolsillos de la vieja. Se trataba de un sucio truco, de una auténtica cochinada, así que me presté de buen grado a participar en la farsa. Y no me resultó difícil demostrar que aquel cerdo no podía ser otro que yo, aunque no fue fácil seguir el paso doble con aquella especie de mazorca. Los buenos oficios de los abogados y el poder de la vieja hicieron el resto. Lawyers these days can turn a case every which way they want, Phoebe. En cristiano, que los abogados hacen lo que les sale de los cojones. Así fue como me encontré en posesión de una de las más grandes fortunas de Norteamérica. Llegado a aquel punto, ya no había límite para mi degradación. Empecé a ahogar mi dolor en champán, a mascar puros cubanos, a frecuentar a bobaliconas estrellas de cine de pacotilla y politicastros corruptos, hasta que un día, durante una recepción dada en mi honor, ante un plato de involtín y de jamón, decidí acabar con todo aquello. Intenté inútilmente ahorcarme atando la corbata a una lámpara, y luego encontré por fin la forma de tirarme por una ventana. Pero quiso la mala fortuna que rebotase como una pelota contra la lona de un toldo y aterrizase sobre un puesto de sandías. Así que me rompí varios huesos, pero no puse fin a mis miserias. El incidente no ha hecho más que aumentar mi popularidad. Y ahora no paro de ir de emisora de radio a otra, de promocionar una nueva línea de productos y de posar para las portadas de las revistas. Dice la vieja que seré el primer animal que se convierta en presidente de los Estados Unidos. Y, desde luego, el dinero necesario para la campaña no me faltaría. Qué lástima, mi querida mamaita. Tú que tenías tantas esperanzas puestas en mí. Lo peor es que precisamente ahora, cuando gracias a mi poder se perfila la posibilidad de hacer algo bueno para los suidos y para nuestros valores, precisamente ahora, decía, siento una atracción cada vez más perversa, una auténtica dependencia por la música sinfónica, la pintura flamenca, las sedas blancas, los quesos franceses, el antiguo cine mudo, los rolls. Pero te prometo, mamaguita querida, te prometo que si soy elegido...
Que si nos echamos un whisky, venga, salud, ¿no? Salud, salud. Estás perdiendo la cabeza, Biscovitz. Mamá, ¿cómo era papá? Crujiente, un poco salado, rico en fibra. Quiero decir, antes de comértelo. Era un mequetrefe, inseguro, angustiado, neurótico. Un poco como todos ustedes los machitos, Visco. Me sentía más cercano que nunca a aquel genitor que no había llegado a conocer, que se había descompuesto en el estómago de mamá mientras yo era concebido, que sabía de que no había recibido calor, sino calorías. Gracias, papá. Sé lo que significa para un mantis macho sacrificarse por la familia. Me detuve un instante ante su tumba, es decir, ante la barriga de mi madre, y entoné un salmo. Al poco rato, como pensar en la muerte nunca deja de provocarme una erección, consideré llegado el momento de reunirme con Yuba, el insecto al que amaba. La había conocido más o menos un mes antes, en el matrimonio de mi hermana, que por otra parte también era el funeral de mi cuñado, y había quedado prisionero de su cruel belleza. No habíamos dejado de vernos desde aquel día. ¿Cómo había sido posible? Pues Dios me había bendecido con el don más apreciado por nosotros los mantis, la eyaculación precoz, condición indispensable de cualquier historia de amor que aspire a no ser efímera. La primera semana había perdido solo un par de patas, las raptatorias. La segunda, el prototoras, con sus anexos para el vuelo. La tercera... ¡No lo hagas, Visco, por amor de Dios! Para mis amigos, la hembra era el demonio. La misoginia, una misión. Y desde la metamorfosis sufrían algún tipo de desviación o disfunción sexual. Habían adoptado los votos de sacerdocio y se pasaban todo el santo día mascando pétalos y recitando salmos. Eran muy religiosos. Pero no. No había oración que pudiese detenerme. No ahora. Ahora que oía el gélido suspiro de mi amada, el sombrío rumor de sus membranas, su fúnebre y burlona sonrisa. Me moví frenéticamente en dirección a aquellos sonidos, apoyándome en la única pata que me quedaba, apoyándome en mi erección, esforzándome por llegar a visualizar la gloria de sus formas, ahora que no podía verlas porque ya no tenía celos, ahora que no podía olerlas porque ya no tenía antenas, ahora que no podía besarlas porque ya no tenía palpos. Por ella había perdido ya la cabeza. Pues un aplauso. No se crean, no tienen que aplaudir, ¿eh? No es obligación. Entre nosotros. Es una broma, es para animarnos. Bueno, otro saludo, ¿qué? Andrés. Creo que debo funcionar. ¿Sí? Es como para cogerte con pinzas, Biscovitz. Nacer no es nunca una experiencia agradable, pero para nosotros fue un cuarto de hora horrible. Tras habernos parido bruscamente, mamá nos miró con repugnancia y empezó por decir: ¡Malditos monstruos del infierno!
Criaturas infames, obra del demonio. Luego, elevando los quericélos al cielo, prosiguió. Maldice, oh Todopoderoso, a esta indigna prole, y maldice su simiente. Libra al universo de toda su obscena existencia, y que el maligno se apiade de ellos. No es exactamente el tipo de ánimo que te esperas de una madre. De una mamá te esperas alguna aracne a forma de afecto, te esperas que te lleve a caballito, esperas que te dé una educación, no que te escupa y desaparezca para siempre entre una nube de arena, dejándote con el posabdomen friéndose en medio del desierto. Su sentido de la familia era tan escaso que ni siquiera nos dio nombres. Nos dejó solamente apellidos. Viscovit, Sukotic, Petrovic y López. No es de extrañar que a pesar de ser hermanos no nos sintiéramos realmente como tales, que decidiésemos enseguida disociar nuestros destinos y orientar nuestros apéndices en direcciones opuestas. Petrovic se dirigió al norte, López al sur y Zukotic hacia el este. Yo, Viscovit, seguí la trayectoria del sol y me moví hacia occidente, a la conquista del oeste. Y de camino me preguntaba, ¿cómo me las arreglaré en un mundo tan competitivo sin tener familia, sin educación? De repente, los sensores de mis 8 patas captaron las vibraciones de un gigantesco animal que se movía hacia mí y que probablemente quería mi muerte. Es una pena que me haya llegado ya el fin, me dije. Qué lástima que mi nacimiento haya sido solo una pérdida de tiempo. Los arácnidos no somos unos llorones como los mamíferos, pero la verdad es que mi primera reacción fue buscar el regazo de una mamá inexistente y poderme gimotear. Intenté esfumarme, pero algo iba mal. Las patas, en lugar de seguir las órdenes de los cambios cerebrales, conducían mi trasero exactamente en la dirección opuesta a la que yo deseaba, hacia el suicidio. ¿Cómo era posible que fuese tan torpe? Fui a darle narices con aquel monstruo, y allí, consternado, vi cómo mi cuerpecito realizaba una serie de gestos rapidísimos sobre los que no tenía ningún tipo de control. Al final, el escarabajo yacía por tierra con mi cola clavada en el cráneo, paralizado por el veneno. Movía todavía las antenas, pero ya había empezado ya a absorberle la linfa, a devorarle los apéndices. Pero entonces, ¿quién era yo? La respuesta es obvia. Un depredador, una alimaña programada para matar. Con un estremecimiento de terror, me di cuenta de que no tenía ningún poder sobre aquellas descargas de reflejos condicionados, sobre aquel instinto salvaje. ¿Era un monstruo? 2 días después, mientras todavía estaba acabando de despulpar aquella presa, recibí la visita de otro escorpión, un Adonis de aspecto insolente y por lo menos 5 centímetros de largo. No me gusta que se cace en mi territorio, mocoso. Deja el escarabajo y lárgate. En aquellos 2 días había crecido considerablemente, pero no lo bastante como para poderme permitir ser descortés con un tipo como aquel. Era una de esas situaciones en las que no queda otro remedio que meter la cola entre las patas y bajar los palpos. Quise decir, perdone, señor, he nacido hace poco y no sabía que este fuera su territorio. Le pido una vez más disculpas. Pero la voz que se elevó de mis peines sonó en realidad así. No me gusta que me hablen en ese tono extranjero. Veamos si tu cola es tan rápida como tu lengua.